Bendiciones en este hermoso día y hora y momento de existencia, de ser parte del planeta Tierra, de estar viviendo y conviviendo entre toda la raza humana. Le habla su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, The Good Samaritan Center Monastery Church. Aquí estamos una vez más para entregarle una enseñanza, un recordatorio, un memorial, una interpretación del texto sagrado, usando siempre el contexto histórico, el cual nos permite que el texto diga lo que intencionó decir en su originalidad. Y que esa es mi preocupación como maestro de la palabra, como pastor, como predicador, como proclamador del Evangelio, como defensor del Evangelio de Jesucristo, de que el texto tenga la oportunidad a través de mi boca y de la boca de todo lo que hablamos del texto bíblico, que él mismo diga lo que intencionó decir desde el principio. Y que si estamos equivocados, que el Espíritu Santo nos redarguya para que nos aclare como lo hace el Espíritu Santo para traer la verdad del texto bíblico en la enseñanza, proclamación, predicación del Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo. Y en estos días estamos mirando el Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también estamos mirando la extensión del Evangelio en la epístola. Hay 21 epístolas de Romano a Judas. Y esas 21 epístolas son la extensión de todo lo que Cristo habló y enseñó en esos 33 años, y especialmente en esos 3 años y medio de ministerio que él tuvo, de los 30 hasta los 33, cuando él se lanzó al ministerio a tiempo completo para anunciar el Evangelio del reino de Dios aquí a los seres humanos. Así que Cristo estuvo pacientemente esperando cumplir con el llamado que tenía como hijo de Dios de salvar a la humanidad. Y él tuvo su niñez, su adolescencia, su juventud en la casa de su madre María y su padre José, aunque José tal parece que José murió entre la edad de los 12 años a los 28 años, no se oye más hablar de la persona de José, el cual ayudó a María para criar a Jesús, Yeshua. Y entonces tal parece que después que María tuvo más hijos y más hijas, entonces Jesús ya a los 30 años se lanza para cumplir con el llamado del Cordero Pascual que iba a quitar los pecados del mundo. Como dice Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el río Jordán y vio a Jesús que venía a ser bautizado. Okay. Entonces, estamos tratando de ubicarnos como iglesia del Señor y espero que usted tenga la capacidad de oír mi enseñanza
Y si no la entiende, trate de buscar el canal de YouTube, porque esto se está llevando al canal de YouTube. Te pone Reverendo Nicanor González, YouTube channel, y va a aparecer todas estas copias de todo lo que hemos enseñado todo el año pasado y este año comenzando también. Y así posiblemente usted puede ir a uno de esos programas que yo he hablado y haga una repetición para poder entender, porque usted está delante de un maestro. Y yo tengo la paciencia de esperar que usted capte el sentido, la fundación, la base de la enseñanza. Y que eso yo lo aprendí desde jovencito que estaba en la escuela. Y ya cuando entré a la universidad y entré a seminario a nivel de maestría y doctoral, pues esas cosas se ampliaron. El horizonte de conocer las cosas de vida y apropiadamente fue mayor. Y escribiendo 2 libros doctorales, 2 tesis doctorales, pues aún se convirtió eso aún más mayor, porque tuve que investigar bastante para yo saber cómo escribir ese libro y recibir mi diploma doctoral. Y por eso es que la enseñanza es algo gradual, lento. Como yo le digo, que la revelación de Dios es lenta, progresiva, evolutiva y gradual. Y eso ocurre por causa de lo limitado que nosotros los seres humanos somos delante de ese conocimiento único y exclusivo en Dios, y que ese conocimiento solamente está en Dios, no está en otra persona, y a quien Dios termina dárselo. Porque entonces Dios, a muchos de nosotros que quiere estudiar y conocer más y entender más y comprender más la cosa de Dios en la Escritura, entonces Dios se place en darnos ese conocimiento. Pero no es para que nos quedemos con ese conocimiento, sino para compartirlo. Y eso es lo que yo estoy haciendo y he hecho toda mi vida ministerial, de compartir todo lo que continuamente yo aprendo y sigo aprendiendo. Y cada día como que recibo una luz mayor del texto bíblico, del contexto histórico, para contextualizar ese texto viejo a la situación nueva que nosotros estamos viviendo, para no estar confundido. ¿Ve? Porque hoy en día, con 37 millones de sectas religiosas que hay en el mundo, que todas están honestas y sinceramente equivocadas, porque creen que tienen la verdad, pero hay un error. Hay un error dentro de su enseñanza, y que uno tiene que tener la verdad para discernir el error, la mentira, el engaño que hay. Porque cuando usted no tiene la verdad, y Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ve? Y en Juan 8:32 Jesús dijo, y la verdad os hará, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el verso 36 dice de Juan 8, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y después en Colosenses 2:10 dice, y en Cristo vosotros estáis completos. Y la palabra completo es total, completo, que no hay que añadir nada más a lo que ya tenemos de la salvación que fue dada por Jesucristo 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Si estamos claros con eso, entonces se nos va a hacer fácil
nosotros leer la narrativa del Antiguo Testamento, esos 39 libros, de Génesis a Malaquías. Y vamos a leer la historia de Dios y vamos a ver todo lo que Dios intencionó que la humanidad conociese de Dios, usando como ejemplo al pueblo de Israel. Porque Dios se manifestó a toda la humanidad, pero específicamente al pueblo judío, que fue el pueblo escogido que Dios tomó para él hacer la obra mayor, para que esa obra mayor se expandiera a todas las naciones y a todos los pueblos, lo cual no ha ocurrido hasta el día de hoy. Sino que ya en Mateo 16, 18, Cristo levanta a su iglesia, que el infierno no iba a prevalecer contra ella, y en Mateo 28, 19 le dice a esa iglesia, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el verso 20, enseñándole todas estas cosas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo da la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, no solamente al pueblo judío, sino a todas las personas que iban a participar del Evangelio del Reino de Dios a través de incorporarse en la iglesia de Jesucristo, haciendo dos cosas. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y el verso 13 de ese mismo capítulo dice, 10, 13, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces hay un evangelio que se predica que en cierta forma Cristo lo presentó tan fácil para la humanidad que solamente le exigió dos cosas: confesar y creer con el corazón. Y dos mandamientos en vez de 10 o 613 que habían añadido los judíos, de amar a Dios y amar al prójimo. Cuando se ama a Dios, no se idolatra. Idolatría es la ausencia de Dios, el no creer que Dios existe. Y amar al prójimo es reconocer que existe mi prójimo y que la justicia que yo hago con mi prójimo tiene que ver precisamente yo reconocer la existencia de esa persona, sea quien sea. No importa el color, el lenguaje, la etnicidad, la nacionalidad, reconocer a ese mi prójimo. Que en esos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo, se cumple la ley y los profetas y todo se cumple. Y a través del tiempo, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo se confundió. Todo ha sido una contradicción en la raza humana. ¿Ve? Y esa contradicción ha creado un cúmulo de sectas religiosas, de falsas enseñanzas. Y que precisamente esas falsas enseñanzas son las que se están haciendo virales en las redes. Porque alguien tiene que decir algo que no se ha dicho, supuestamente. Alguien tiene que decir algo extraordinario, supuestamente, para llamar la atención a las personas. Porque esta clase de personas que quieren ser virales son personas que no quieren ser del montón, por ejemplo. Y cuando digo del montón es que no pueden ver las cosas como los demás la ven. Ella tiene que ser diferente y ellos tienen que ver las cosas diferentes. Pero hay intenciones, motivos ulteriores en sus corazones que cuando uno entra detrás y da la vuelta, uno va a ver que hay un engaño. Hay un engaño. Y Cristo en Juan 8, 41, 42, 43, 44, tuvo que confrontar a la jerarquía religiosa de su época.
porque a él le estaban diciendo que él era un impostor, que él no venía de Dios, que él no era hijo de Dios, que él fue concebido bajo una situación de adulterio. Una cosa increíble, que no podía ser hijo de Dios y que toda la enseñanza, por lo tanto, que él dio no era aceptable. Porque si lo descartaron como impostor, ya. Portentos, señales, prodigios, milagros. Aún en Marcos 3 ellos se atrevieron a decir que Cristo hacía eso con el poder de Belcebú. Eso es uno de los demonios principales de Satanás. Un príncipe. Y Cristo, en el capítulo 3 de Marcos, él lo confrontó y le habló y le dijo. Podréis hablar de Dios y hablar contra mí, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¡Auch! Y Cristo dijo eso porque ya en Juan capítulo 14, versos 15 al 17, Cristo dijo que Él se iba, pero iba a enviarle el Paracleto, el Consolador. Ve que Él se iba, no nos iba a desamparar y dejar solo, pero iba a enviar al Espíritu Santo, el cual nos iba a redarguir de justicia, de pecado y de juicio. 3 cosas. Y que a la misma vez iba a usar ese poder para iluminar la revelación de la palabra de Dios a nosotros. No revelar nomás, porque ya todo eso está revelado. Iluminar. Entonces Pablo era una de las personas que él siempre, aquí en Efesios 1, él siempre decía que él oraba a Dios. Que él oraba a Dios. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1, 16. Pero mire la oración. Amén. Mire la oración que Pablo está haciendo. Él no está haciendo una oración para que Dios avive la iglesia. O que Dios traiga un avivamiento de brinco y de salto y de correr de aquí para allá y de tirarnos al piso, o que nos tiren al piso, o que nos empujen. Porque eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y a eso le llaman avivamiento. Entonces, un avivamiento es algo que está apagado y recibe vida. Entonces, si usted está en la iglesia y usted es un miembro de una iglesia y usted es bautizado en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted le dieron clase de discipulado y usted tiene a Cristo en su corazón. Y usted dice que usted necesita un avivamiento, quiere decir que usted está muerto. Una contradicción que tenemos la iglesia increíble, especialmente la iglesia carismática. Porque si Colosenses 2:10 dice que en Cristo nosotros estamos completos, ¿qué es lo que usted entiende de eso? You are complete in Jesus. Pero, como hay tanto gnóstico dentro de todas las iglesias del mundo, estamos hablando de más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo. Los gnósticos hoy en día están metidos en todas nuestras congregaciones y se necesitan maestros con discernimiento para señalarlo y discernirlo para que no confundan a los laicos que van con la mente sana, inocente, para conocer de Dios. Así que los pastores y las pastoras y los líderes de la iglesia que enseñan tienen un trabajo bastante delicado para detectar a esos gnósticos que vienen a poner más carga, como dice Mateo 23, 3 y 4. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas de la ley, le ponían más carga a la gente que ellos ni con un dedo la tocaban. Jesús lo confrontó en Mateo 23, lee ese capítulo,
para que usted vea que estamos viviendo en ese tiempo del primer siglo, hoy en día. Y que hoy en día lo hacemos tan sublimar, tan calladito, tan que ni cuenta nos damos que estamos teniendo alguna enseñanza de los gnósticos en nuestros corazones. Bien. Y que Pablo y Juan fueron las dos personas que lucharon en contra de los gnósticos, porque esos fueron los apóstoles que estudiaron y se prepararon. Que Pedro no pudo bregar con los gnósticos. Al contrario, Pedro leía la carta de Pablo y decía, este hombre escribe muy profundo. Yo mismo no entiendo bien lo que Pablo está hablando. Pedro, quizá él tenía un high school diploma y Pablo era un doctor en la ley. Entonces, a veces que no reconocemos esas cosas. Pero Pablo, con todo ese conocimiento y ese poder que él tenía, él le decía a los efesios que oraba en su oración y que tenía memoria de ello. Pero, ¿para qué Pablo oraba? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No del apóstol fulano de tal, no del ángel fulano de tal, no del diablo, no del demonio, no del ungido, no, para que tengáis conocimiento de Él. Y Él es Jesús. Todo el mobiliario que tiene que haber en una congregación que sigue la enseñanza del Evangelio tiene que tener a Jesús como el centro. Y que todo lo que quiere ocupar ese centro tiene que ser eliminado para convertirse en una iglesia de Dios. Bien. Si los programas son el centro de una congregación, las actividades son el centro de esa congregación, perdieron a Cristo. Si todo lo que hacemos dentro de la congregación, que Cristo no sea el centro, perdimos el centro. Para que seamos llenos, que el Espíritu nos dé sabiduría y de la revelación en Él, conocimiento de Él. Eso es poder. Knowledge is power. Conocimiento es poder. La persona que posee el conocimiento tiene el poder. Para los 1700 y 1800, cuando los ingleses vinieron a América, especialmente en 1700, que tomaron esta nación, la corona de Inglaterra, esta isla inglesa creó unos fenómenos de hombres y mujeres tan sabios, tan entendidos, que Inglaterra conquistó al mundo, toda África, el Medio Oriente. En el 1800 Inglaterra conquistó toda esa área de Israel sin tirar un tiro. Inglaterra. ¿Ve? Y ellos comenzaron a traer los esclavos, toda esa gente de Europa, fueron al continente africano y comenzaron a traer los esclavos, los negros, para que sirviesen en las plantaciones, en las cañas, en los algodones, todas esas cosas. Ellos lo sacaron de su país, de África, y lo trajeron para acá. Bien. Y dentro de ese grupo de gente, hubieron un sinnúmero de esclavos que se acercaron a su amo y aprendieron a leer y a escribir. Y los misioneros americanos le predicaban el Evangelio, porque fue los peregrinos que vinieron de Europa
en el 1621, ellos dedicaron en la playa de Plymouth Rock, Massachusetts, dedicaron este país al cristianismo. Y aunque ellos eran terratenientes y tenían tierra y todo, y tenían dominio sobre este país, cuando venían los esclavos, algunos tenían mucha compasión, le enseñaban a los negros a leer y escribir. Y eso que sabían leer y escribir, era lo que aprendían del Evangelio y se convertían en pastores. Así que los negros comenzaron a asistir dentro de su esclavitud a ciertos lugares dentro de esa plantación, adorar a Dios, a Jesucristo. Y lo que se descubrió en la historia es que ese pastor era el que más conocimiento tenía en esas plantaciones. Entonces, toda la gente que estaban todo el día trabajando, los negros, en los campos del sembrado, y ya por la noche, entonces ellos iban a su cazuela, su iglesia, y ellos entonces aprendían, porque no sabían leer ni escribir, entonces aprendían muchísimo de lo que estaba diciendo ese hombre en aquel entonces. Esa es la historia de Estados Unidos. Que eso es la misma situación del primer siglo, que habían 3 continentes, Asia, África y Europa. Y que en esos 3 continentes yo le he dicho que habían de 235 a 240 millones de habitantes, y que el 95% de esos 3 continentes, con esos 240 millones de habitantes, no sabían leer ni escribir. El 95% no sabía leer ni escribir. Porque ese era un tiempo de sobrevivencia, ese no era un tiempo de universidad, de estar estudiando, ese era un tiempo de que los padres se levantaban por la mañana a ir a los montes a cazar un animal, a cazar algo, para traer comida a la casa. No había supermercados, ni había nada de esa cosa. Por eso es que nosotros tenemos que conocer el contexto histórico para que cuando leamos el texto bíblico no lo leamos de acuerdo a la experiencia y a la vivencia que nosotros estamos teniendo en este momento, que no va a encajar. En inglés dice, it's not gonna fly. ¿Ve? Porque vamos a cometer disparate y vamos a cometer errores tratando de hablar de un texto que tiene un contexto de situaciones que ocurrieron allá que no se aplican al tiempo de ahora, de ahorita, de aquí ya. Entonces Pablo, siendo el doctor, el hombre entendido, el hombre que escribió una 1/4 parte del Nuevo Testamento, el hombre que estudió 17 años después de ser doctor para conocer mejor la ley y la situación de la gracia nueva que comenzó a aprender de parte de Jesús, de parte del Espíritu Santo. Entonces él se siente escribir esta 1/4 parte del Nuevo Testamento especialmente para los judíos y para el pueblo gentil que se estaba convirtiendo al Evangelio. Y que cuando nosotros leemos esto, estamos viendo una lucha de enseñanza en relación a ese pueblo que se estaba convirtiendo, que venía con su dogma, con su cultura, con sus tradiciones, con su liturgia, con su ceremonia, con sus dioses, con su poligamia, de tener muchas mujeres. Este pueblo gentil vivía de esa forma. Entonces viene a este pueblo judío que los hombres tienen una sola mujer, que tienen esto y tienen eso, y que son honrados, son honestos, hablan la verdad, y hay un choque cuando entonces ese pueblo gentil se une a la iglesia primitiva judía. Y Dios levanta a un doctor como Pablo para poner la cosa en orden. Y hay veces que nosotros los pastores y las pastoras que estamos aquí en este tiempo tan avanzado, a veces que descontextualizamos el texto bíblico cuando queremos aplicar
ese mismo texto a una situación presente que está viviendo una familia, un hogar dentro de la congregación. Porque ellos vivieron una historia muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ven? Entonces, Pablo se preocupó de que esta iglesia y todas las iglesias que levantó en Asia Menor conociesen esto, que él oraba para que Dios, el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, de Él. Y después dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A mí, Pablo trataba mucho con ese asunto del entendimiento. La razón, la lógica. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? No conforméis a este aeon, a este siglo, a este sistema, a esta idiosincrasia, a esta cultura, sino metanoia, la palabra en griega, metanoia, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y después dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta y agradable para vosotros. ¡Wow! Entonces yo siempre he enseñado, como dice la Escritura, ¿te quiere conocer la voluntad de Dios? Transforme su mente. ¿Cómo usted transforma su mente? Dejando al Espíritu Santo que penetre con sabiduría y con conocimiento de Él. ¿Y quién hace eso? Dios. Usted no lo va a hacer, simplemente usted se somete en obediencia a Dios y todo eso va a ocurrir. Entonces, cuando ya mi mente está renovada, es un indicio que yo voy a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Perfecta y completa, total para mí. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia anda buscando ídolos, ungidos, apóstoles, querubines, serafines, porque ya la gente no sabe qué llamarse, arcángeles, aquí en la tierra, que andan buscando adoración porque no tienen nada de Dios. En Apocalipsis nos habla que cuando el ángel le reveló todas esas cosas a Juan en la isla de Patmos, imagínense, Juan estaba tan impresionado con todas estas revelaciones que el ángel le estaba revelando, que él se hincó de rodillas, como ocurre siempre, ¿no? Cuando vemos algo sobrenatural, nosotros comenzamos a adorar porque nosotros nos llama la atención los prodigios, las señales, los portentos, los milagros. Y he visto líderes que la gente se le hinca de rodillas. Y eso ocurre mucho en África. ¿Ve? Y eso ocurrió en Apocalipsis 19. Y yo me postré a sus pies, dice el verso 10 de Apocalipsis 19, para adorarle después que vio la alabanza en el cielo, porque ya en el capítulo 19 ya Cristo se está moviendo para venir de nuevo en su segunda venida con la iglesia y los ángeles. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! Y yo veo por el internet, en la televisión, un montón de personas que reciben sanidades, están tan agradecidos, que ellos en público vienen y se hincan delante de ese hombre, esa mujer que Dios ha usado por su amor y misericordia, y ellos deben de hacer como hizo este ángel. Dicen, no, levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Eso es lo que no se está viendo hoy en día.
Y yo sé que uno se puede impresionar tremendamente con hombres llenos de Dios y mujeres. Pero esos hombres y mujeres llenos de Dios tienen que tener el espíritu de sabiduría y de discernimiento para que siempre le estén dando la gloria a Dios y la honra a Dios y la alabanza a Dios, y que cuando le estén dando eso a ellos, hay que dirigir eso para allá arriba. No se puede quedar aquí abajo. Bien. Y yo sé que esas personas se sentirán tremendo cuando hay miles de gente y vienen y se les tiran en el piso. Si esa gente son famosos y tienen nombre, deben de tener un comité de personas que estén alrededor de ese líder, y que cuando Dios lo esté usando en portentos, señales y milagros, que van a venir esas personas en cárcel, que lo levanten inmediatamente, para que no lo pongan en la lista negra ya en el cielo con los ángeles. Porque los ángeles no pueden aceptar adoración con todo el uso que Dios le da a ellos para bendecirnos a nosotros y darnos conocimiento de los propósitos e intenciones de Dios para nuestras vidas. Entonces, este conocimiento Pablo quería que nosotros lo tuviésemos. Que Dios, a través del Espíritu Santo, está alumbrando nuestros ojos y nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos, tenemos la herencia de la salvación, tenemos la herencia de la vida eterna, que tenemos crisis aquí en la tierra, enfermedades, olvídese, quebranto, engaño, que cometemos errores. Eso no nos va a quitar la gloria de Dios, la esperanza de nuestro llamado y la riqueza de la gloria a la cual hemos sido llamados en esa herencia de los santos. Nada de eso se va a quitar. Esas son promesas indubitables que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Y que ese conocimiento, cuando lo tenemos, nosotros vamos a estar tranquilos cuando vengan las vicisitudes, la crisis, los problemas, los conflictos, venga lo que venga. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, nosotros vamos a estar ahí, mire, firme, parado, como un ancla. Y después en el verso 19, que eso lo leímos en el pasado programa, 19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y yo le estaba relatando en la pasada programación que Gabriel duró 21 días en el capítulo 10 de Daniel para venir a darle una respuesta a Daniel, que quería conocer el futuro del pueblo de Israel. 21 días peleando con el principado de Persia. Y que Miguel tuvo que venir, que el ángel de guerra, el arcángel de guerra, y seguir peleando con ese principado de Persia para Gabriel poder bajar a darle la respuesta a Daniel. Y Daniel tuvo que esperar 21 días. Pero ya en el verso 12, ya Gabriel le había dicho que el primer día que Daniel se dispuso a humillarse delante de Dios, su oración fue oída en el cielo. Y Dios mandó a Gabriel para darle la respuesta. Pero el príncipe de Persia se interpuso. Y como Gabriel no es el ángel de guerra, el príncipe de guerra es Miguel, como dice Daniel capítulo 12, que Miguel es el príncipe del pueblo de Israel. Él vino y siguió peleando con este principado, y entonces Gabriel bajó y le dio la información que necesitaba Daniel escuchar. Y nosotros leemos estas cosas, 21 días, 40 días, 50 días. ¿Qué pasó aquí? Hoy en día es muy diferente.
muy diferente. Cuando Job entró en su prueba, en Job capítulo 9, versos 30 en adelante, Job decía, yo no puedo hablar delante de ti, yo no puedo quejarme, no hay un referee, no hay un mediador. Job clamaba por ese mediador, por ese referee. Todos los antiguos testamentarios no tuvieron ese referee, ese mediador. Eso era una profecía que venía para el Nuevo Testamento. Ahora cuando leemos 1 Timoteo 2:5 dice, porque el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. No es Gabriel, no es Miguel, no es nada, es Jesucristo. No el pastor ni la pastora y todos esos mediadores que están por los montes tratando de saber la vida suya escondida. No. Y que todos estos ángeles fueron usados en esa capacidad en el Antiguo Testamento porque todavía no estaba toda la revelación completa, todavía Cristo no había venido, todavía Cristo no había muerto, todavía Cristo no había resucitado, todavía Cristo no tenía la llave de la muerte, todavía Cristo no había vencido al príncipe de las tinieblas de este mundo. Y él se lucía con su principal, porque recuérdense que Lucifer fue que se rebeló contra Dios. El más sabio, el sello de la perfección, el más inteligente, el más hermoso. Y cuando se llevó una tercera parte de los ángeles con él, ahí vinieron principados, querubines, potestades, arcángeles. Olvídese. Y él es el que ha mandado a estos principados a gobernar diferentes países, como ese principado que era de Persia, que hoy en día es Irán. Y después Gabriel dijo, tengo que volver porque tengo que luchar con el principado de Siria. Así que esas 6 naciones, Siria, Asiria, Medo, Persa, Babilonia, Egipto, tenían principados que de seguro fue Lucifer que le dio esa autoridad a estos principados, porque ellos estaban bajo su mando, haciendo el mal, para velar por las situaciones de estas naciones. Entonces, si Lucifer le dio ese mando a estas potestades, y estos arcángeles como Miguel luchaban y duraban tantos días, y Gabriel también, eso se acabó. ¿Cómo, doctor? Eso se acabó. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, mire lo que dice. La supereminente grandeza de su poder, verso 19, Efesios 1, para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, toda autoridad, y todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros estamos muy faltos de conocimiento de estas cosas. Y parece que la fuerza del mal nos tiene entretenido dando culto 24 horas, 7 días en semana en las congregaciones sin saber estas cosas. En que la gente solamente siente victoria cuando vienen al templo, pero en su casa están derrotados. Donde trabajan están derrotados. Cuando andan por ahí están derrotados. Entonces cuando vienen a la iglesia tienen que estar pasando al frente para que oren por mí porque estoy mal. Ay. Pero cuando tenemos estos conocimientos y leemos lo que dice Romanos 16:20, y en breve el Dios de paz aplastará a Satán
debajo de la planta de vuestros pies. Por favor, señores, no habla aquí de principados, ni de potestades, ni de gobernadores de las tinieblas, ni huestes espirituales. Está hablando del mayor. Debajo de la planta de nuestros pies, Cristo lo puso. ¿Usted cree que a Satanás le guste que yo hable de esto? No, él quiere cortarme a mí la cabeza. De que está iluminando la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Para que cuando tengan que tener su lucha, sus situaciones, sepan cómo hablar, cómo decir. Una vez yo fui a reprender a un demonio que me invitó la familia, que la persona se estaba tragando la lengua y estaba en el piso y no querían llevarla a psiquiatría ni al hospital, y yo fui. Y cuando entré al cuarto, uno de los hijos de esa señora me estaba dando una Biblia y digo, no, yo no necesito la Biblia. La Biblia yo la tengo en mi corazón. Y si yo no vivo este libro, yo no puedo estar aquí parado. Y cuando ella me vio, me dijo, te estaba esperando. Oh, ok. Primero, tú no tienes poder. Y digo, ojo, gracias, mentiroso. ¿Qué es lo que dice Juan 8:44? Satanás no tiene verdad. No hay verdad en él, porque es mentiroso desde el principio de la creación. Él es mentiroso. Cristo en el cielo pudo ver, el verbo de Dios pudo ver cómo él engañó a una tercera parte de los ángeles con su mentira. Y como esos ángeles estaban en un estado de inocencia, en un estado de falta de conocimiento de todo, ya como el engendro del mal estuvo en Lucifer, que es el arcángel, el querubín más sabio de ese, él pudo hacer eso. Entonces cuando esos ángeles son como niños, que usted le habla a un niño de algo y ellos se lo van a creer 100%. Entonces cuando como Satanás engendró el mal en el cielo de él, en el santuario de él, porque no fue en el cielo de Dios. Entonces él pudo arrastrar a todos esos ángeles inocentes. Él pudo arrastrar con Adán y Eva porque ellos eran inocentes, eran como niños. Si un perro le habla a un niño, el niño le va a hablar al perro. Si un gato le habla a un niño, el niño le va a hablar, aunque hoy en día la malicia está tan fuerte que ya los niños ven cosas raras y se asustan, porque hay un instinto en ellos de lo que es bueno y lo que es malo, aunque no está desarrollado. Y eso fue lo que ocurrió en los cielos. Cuando ese ser tan maravilloso, tan perfecto, tan único, tan el Hijo de la Mañana, decide engendrarle el mal, él pudo llevarse una tercera parte de los ángeles creados por Dios. Y fue lanzado aquí a la tierra. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, Satanás reinó como el príncipe de las tinieblas de este mundo. Pero como yo le he citado a ustedes, Juan 12:31, que Cristo no solamente vino, como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y lo que estaba perdido. En Juan 12:31 dice, yo he venido a echar fuera al príncipe de las tinieblas de este mundo. Yo he venido a echarlo fuera. Entonces, si lo echó fuera, lo venció, fue al infierno, le quitó la llave de la muerte. Cada persona que va a morir, él tiene que pedir permiso al cielo, porque ya todos los seres humanos fuimos redimidos en la cruz del Calvario y con la sangre de Jesucristo. Lo único que tiene que hacer el ser humano es confesar y creer que Cristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y se salva. Dos cosas. No hay que ser místico y que hay que ir a Jerusalén, que hay que estar de rodillas, que hay que andar 5
Hay que ayunar 40 días. Déjese de eso. La salvación no es por obra. Efesios 2:8. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia, un don, un regalo de Dios para nosotros. Entonces aquí nos dice que Cristo sometió todas estas cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Usted, iglesia, pues todo eso principal y potestad están bajo sus pies. ¿Usted se cree que Satanás y la fuerza del mal quiere que usted conozca eso? No. Ellos quieren que usted esté brincando y hablando lengua y corriendo y llenándose supuestamente de unción y de poder para ponerle la mano a aquel para que se caiga. Por favor, eso es el ego de nosotros que está mal. Es un problema disfuncional de nuestra personalidad. Esos espíritus de adivinaciones que están llenos las iglesias de gente pronosticando y adivinando la vida de la persona en público. Por favor, el Espíritu Santo no hace tal cosa. Eso lo hace Satanás y los demonios, porque ellos saben lo que nosotros hacemos escondido. Y si alguien está confundido con la enseñanza bíblica y está en una falsa doctrina, el diablo lo va a usar para estar supuestamente revelando la vida escondida de la persona. No, el Espíritu Santo no hace eso. Eso lo hacemos nosotros, porque nosotros somos más malos que los mismos demonios. Y por eso es que Satanás muchas veces no hace nada contra nosotros, porque él sabe que nosotros mismos nos queremos destruir, nos vamos a destruir. ¿Quién le dijo a estos inventores de la bomba atómica en el 1935 que comenzaran a hacer esa bomba atómica? ¿Quién le dijo a ellos? Pero ellos comenzaron a hacer. Y esa bomba atómica fue lanzada en Hiroshima en agosto 6 de 1945. Y después en agosto 9 fue lanzada en Nagasaki otra bomba de esa que mataron casi 300,000 personas en menos de minutos. ¿Ve? Entonces nosotros hemos eso todo es para matarnos nosotros mismos. Satanás está sentado en su trono mirando cómo la humanidad se está destruyendo. Porque él lanza esos dardos del maligno, esos fuegos del maligno. Y si nosotros no tenemos ese espíritu de conocimiento de él, si no hemos sido alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, nosotros nos vamos a envolver con esa situación y nos vamos a hacer daño. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Hay algo que tu hermano tiene contra ti? Ve, siéntate con él, con ella, habla con él, con ella. ¿Por qué tiene que llevarlo a los tribunales? ¿Por qué tiene que demandarlo? ¿Por qué tiene que usar gente que nosotros lo vamos a juzgar en los cielos, en el trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15? Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Que reparemos nuestra situación entre nosotros. ¿Ve? En el tiempo de antes, en la iglesia, cuando la gente pecaba, lo aumentaban los diáconos, la pastoral, y si la persona insistía en pecar, lo ponían delante de la asamblea y denunciaban su pecado. Eso no se puede hacer hoy en día, pero hay iglesias que hacen eso todavía. Entonces depende del pecado, porque si hay una trabajadora social y hablan de que ese hombre abusó de una niña, de un niño, eso no se puede perdonar. La gente va preso por eso y hay demanda por eso. Así que no podemos descontextualizar esa situación que ocurrió en el primer siglo y aplicarla a la iglesia de nosotros hoy en día. Eso hay que tratarlo diferente. Y ya el sistema trata eso, la iglesia no tiene que tratar con eso. Hay un sistema legal que trata con eso. ¿Ve? Un hermano que adultera con la otra hermana y que después tiene que ir al frente a decir que adulteró con la hermana y el esposo está ahí. ¿Qué usted cree que puede ocurrir? Ahí puede ocurrir una criminalidad o una división de la iglesia.
Eso se tiene que tratar en oficina privada para ver cómo se puede tratar eso. Y si ya toda la congregación lo sabe, entonces la pastoral tiene que orar y pedir sabiduría y discernimiento para tratar eso con la congregación. Pero si hay dos familias, una de las familias tiene que irse. No pueden quedarse ahí. Porque nosotros no tenemos ese poder de perdonar, siempre se nos queda todo en la mente. Y después está Satanás encima de eso, y los demonios recordándonos, mira lo que te hizo, míralo cómo está cantando, mira cómo habla lengua, mire, olvídese. Y yo he tratado todo eso como pastor, como líder, como psicólogo, como todo. Yo he tratado toda esa situación y sigo tratándola, dando la mejor dirección para que Satanás no tome ventaja de nada de estas cosas. Entre familias que ocurren todas estas cosas. Entonces la iglesia sí le ha dado una autoridad. Si usted adapta a lo que dice Lucas, capítulo 10, si usted adapta este verso para usted va a ser un campeón. ¿Ve? Usted va a estar andando en las nubes aquí en la tierra. Cuando Cristo dijo en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora Cristo apenas tiene 30 años. Eso ocurrió antes de la creación del hombre y la mujer al principio. Y Cristo está viviendo en el primer siglo y está diciendo que él veía, pasado, a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después le dice, antes de vencerlo y triunfar Cristo como hombre aquí en la tierra, he aquí os doy potestad, que autoridad, jurisdicción, poder de hollar. La palabra hollar en griego es humillar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero él le da una amonestación porque esto ocurrió cuando los discípulos fueron enviados a predicar el evangelio para diferentes aldeas, y ellos vinieron tan contentos que le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, salen en tu nombre. Entonces él le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y después le dice, os doy potestad de hollar, de humillar serpientes, escorpión y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Pero después le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Ve. O sea que nosotros hemos desviado el evangelio. Ahora el centro es la unción, ahora es el poder, ahora es cuántos se han caído en mi campaña, ahora cuánto yo soplo y se van de cabeza al piso. No, aquí se regocijaos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es que sobre todas las cosas que Dios me pueda usar, yo tengo que asegurarme que yo soy salvo, que estoy guardando mi salvación, como dice Hebreos 1 y 2, capítulo 2, 1 y 2 de Hebreo, con temor y temblor, guardar mi salvación y estar seguro que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque le ponemos tanta atención a la obra, que nos olvidamos del Señor que obra. Y después pensamos que somos nosotros que estamos obrando. No, es la gracia de Dios que obra en nosotros, y por lo tanto hay que darle la gloria a Dios. Y cuando quieran adularnos y alabarnos y hincarse de rodillas, dale la gloria a Dios. Levántese, no haga tal cosa nunca más. Yo soy consiervo suyo, soy un hermano suyo. Le dice el ángel a Juan. Entonces, ¿cómo hemos perdido esa esencia, esa sustancia, ese fundamento, esa base del evangelio? De que toda la gloria, toda la honra, toda la riqueza, toda la fortaleza, todo el poder, toda la sabiduría, todo pertenece al Salvador de nuestras almas, Jesucristo. 646 es mi número. 755-1290. Esta es la página
que usted puede tirar una foto de esta página. Aquí está el canal de YouTube y el número para usted informarse de ese canal. Y aquí está la incorporación mía de Good Samaritan Center, Monastery Church. Están aquí el correo electrónico y está el QR code. Si usted quiere mandar una bendición para este servidor, para seguir escribiendo y pagar el dinero que debemos de esos libros, usted tira una foto aquí y usted puede mandar una donación, lo que usted desee aquí. Y estamos esperando que eso se multiplique, porque tengo un libro de 427 páginas en la computadora que voy a necesitar esa finanza para poder mandar ese libro a publicar. Y ya comencé el libro número 13. Yo no sabía que iba a escribir tanto libro, pero tengo una palabra en mi mente, en mi corazón. Y antes que yo parta de esta tierra, o antes que, si Cristo no viene, que por lo menos deje todo esto escrito. Y que mi familia y la gente que trabajan conmigo puedan seguir dispersando toda esta enseñanza por el mundo. Y la idea de mandarlo a Amazon es porque lo estamos traduciendo al inglés. Queremos alcanzar la comunidad americana, los jóvenes americanos que no hablan español y algunos que han crecido aquí que no lo hablan bien el español. Queremos alcanzar nuestra generación con una enseñanza sólida como la que estamos hablando. Por eso es que no quiero tirar estas palabras solamente en el aire, que usted se regocije y se goce, sino que también sus hijos, sus nietos, puedan leer un escrito como ese para que se salven y se mantengan sabios. Así que nos veremos en 2 días. Cuídense con este tiempo que estamos en este día y queremos seguir adelante. Bendiciones. 646-755-1290. Su pastor y doctor Nicanor González. Amén.